Buenas tardes a todos, si me escucho bien, genial. Bueno, primero vamos a empezar agradeciendo a Marcela García, que está conectada, que es del servicio de alergia, y bueno, a las jefas y demás. Y bueno, si quieren vamos a arrancar con una encuesta, que ahí Bel la va a poner y ustedes pueden ir poniendo la respuesta. Yo voy esperando que van poniendo las respuestas y después hablamos al final de las 3 preguntas. No sé, Bel, si querés ir a la otra o... Ahí falta votar algunos. Bueno, Ah, fíjense bueno. que les va diciendo la cantidad de gente que votaron. Ah, perfecto, ahí vi. Bien. O sea, ¿cómo me doy cuenta de cuando votaron todos? Ahí está, ahí Bel pasó a la otra. Ahí está. Bueno, acuérdense que en la tercera es cuál no, ¿eh? Ahí está. ¿O falta alguien? Bien. Bueno, ahí sí arranco o espero un poquito más. Juli, no sé si... No, No, Ro, ya ya me arranca. arrancaba, la idea era ver las tendencias nada más. Perfecto. Bueno, arrancamos con esta encuesta, nos pareció útil como para saber qué saben antes de iniciar esta clase. Nosotras para armar nuestra clase nos fue útil, o para ver también los objetivos y qué nos tiene que quedar en claro como al finalizar la clase. Bueno, es una encuesta que se hicieron a médicos del Garrahan, en donde el 99% de los médicos había seleccionado que la adrenalina es la droga de elección. Lo que sí, la mitad puso como correcto la vía intramuscular, y también la mitad como correcto la dosis a 0,01 miligramos kilo de manera pura. Nosotros ahí le pusimos también diluida,
como para confundir un poco, pero saber que también se puede utilizar de manera diluida, pero después Bell, cuando habla del tratamiento, va a diferenciar por qué es de elección de manera pura. Y después en la última, como para ver la clínica y cuándo detectar una anafilaxia. Y también la mayoría se olvidaba que los síntomas gastrointestinales estaban presentes como clínica de anafilaxia. Así que bueno, era más que nada para eso, pero después vamos a ver bien la clínica cuando hable Flor. Bueno, pasamos a la definición de la anafilaxia, y como dice ahí, la podemos definir como una reacción de hipersensibilidad multisistémica que aparece de forma brusca y clínicamente se caracteriza por la asociación de varios síntomas que afectan simultáneamente a varios órganos y pone en peligro la vida del paciente. La Academia Europea la define como una reacción alérgica grave, rápida y mortal. Y la Organización Mundial de Alergia como una reacción de hipersensibilidad generalizada, sistémica, nuevamente repetimos lo mismo, mortal, y que puede ser de causa alérgica y no alérgica. ¿Por qué pone eso? Porque puede producirse por un mecanismo inmunológico o no inmunológico, que después lo vamos a pasar a hablar bien cuando hable de la fisiopatología. Lo importante acá es saber que en cuanto a definición, no pensar en una anafilaxia como un shock o esperarla de esa manera, porque así vamos a llegar a un subdiagnóstico y por lo tanto un subtratamiento de la anafilaxia. Entonces lo más importante acá a tener en cuenta es pensar a la anafilaxia no como un shock, bien, como que sería la clave de esto, el reconocimiento temprano, y así poder llevar a un tratamiento agresivo. Bueno, después con respecto a la epidemiología, saber que se desconoce la incidencia real de la anafilaxia por esto mismo, porque hay casos leves a moderados que a veces no los diagnosticamos, pero bueno, saber que la incidencia va en aumento a medida que nosotros empezamos a pensar la anafilaxia y no como un shock. Bueno, vuelve a repetir ahí que es una entidad infradiagnosticada y por lo tanto infratratada. Y saber que la mortalidad sigue siendo aún baja, que es de 0,25 al 0,33%, y que esa mortalidad es por paro respiratorio, en general en las alergias alimentarias, y por shock en las alergias por medicamento o por veneno. La incidencia es de 42 aproximadamente, 42 por 100.000 personas año, y la prevalencia que va de 1,6 al 5,1%. Esto más o menos hablando en lo que es números. Pero saber que la prevalencia, la incidencia va en aumento a medida que empezamos a diagnosticar los casos más leves. Bueno. En cuanto a la etiología, acá tener en cuenta los desencadenantes de la anafilaxia van a variar con la edad, la región en el mundo en la cual nos encontremos, y si hay patología previa. Generan una activación de distintos mecanismos, como habíamos hablado, inmunológicos o no inmunológicos. ¿Por qué hablamos de la edad? Porque saber que lo dividen en preescolares, escolares y adolescentes, pero saber que los alimentos en todas esas edades van a ir a la cabeza. Así que pensar siempre en eso. Nos va a ayudar para poder detectar una historia clínica, anamnesis bien detallada. Y sobre preguntar, porque muchas veces eso pasa desapercibido. Por ejemplo, no sé, un nene que consumía chocolate y ese chocolate tenía maní, bueno, y así. Por eso es importante la historia clínica y la anamnesis detallada. Bueno, después en segunda instancia los medicamentos, y en tercera instancia las picaduras de insectos, los venenos.
Pero saber que en todas las edades los alimentos es a la cabeza y va disminuyendo desde preescolares a adolescentes ese porcentaje. Bueno, con respecto, después vamos a hablar de, siguiendo, un cuadro, así les digo más detallado el tema de cada uno. En cuanto a los alimentos, como decimos que va a la cabeza, se habla de los grupos de los 8. Los grupos de los 8, a la cabeza tenemos la leche, después el huevo, el trigo, el maní, frutos secos, mariscos, pescados y la soja. Y sabemos que esto va cambiando con lo sociocultural. La anafilaxia por alimentos ocurre en la primera hora después del contacto que tenemos con el alimento. También se ha visto reacciones retardadas aproximadamente entre 4 o 5 horas después, pero que en general esas se asocian a cofactores como cuál, el ejercicio, el frío, el calor. Por ejemplo, un paciente que consume un alimento y a las 4 o 5 horas se expone a estos cofactores. Bueno, después con respecto, bueno, saber que en el último tiempo la leche fue en aumento, y muchas veces cuando el contacto es por primera vez con el alimento, puede no identificarse y se ve retrospectivamente. Bueno, con respecto a los medicamentos, a la cabeza no olvidarse los beta-lactámicos y los AINES. Después tenemos medios de contraste, agentes biológicos, anticuerpos monoclonales, anestésicos, relajantes musculares, que estos también van en aumento en los perioperatorios, y saber que cuando es endovenoso es más rápido y está asociada esta reacción alérgica a la infusión. Lo que sí quiero detallar una cosita en el perioperatorio, como dijo que iban en aumento los relajantes musculares, también el látex, hay que tenerlo en cuenta, a los guantes en las operaciones, muchas veces no se detecta porque no se estudia, y sacarnos un poco de la cabeza el tema de cuando mandamos a hacer pacientes a un estudio que necesita de contraste, por ejemplo, cuando nosotros lo premedicamos. Si el paciente no tiene antecedentes alérgicos a eso, falta evidencia de todo esto, pero no se haría. Justo Marcela, de la médica de alergia que está ahora, dijo que eso es un tema para hablar, que está bueno como para darlo en una clase aparte, pero bueno, lo vamos a ver, si Dios quiere, en algún otro momento. Bueno, después con respecto al veneno, saber que en nuestro medio a la cabeza es la hormiga colorada, y después abejas y avispas. Después, como dije, los factores físicos que pueden ser desencadenantes primarios o como cofactores, y después idiopáticas. ¿Qué más? Bueno, saber que, como nosotros dijimos, alimentos en nuestro medio es a la cabeza. Saber que hay trabajos americanos también, por ejemplo, que ponen las picaduras de insectos como segundos, en puesto europeos los fármacos, ponen como segundo, pero bueno, saber que en las distintas partes del mundo va cambiando esto entre primero y segundo, pero en nuestro medio es de esta manera. Así que ahí se ve presentado bien en el gráfico de torta, cómo es el porcentaje. Y bueno, y después hablar un poquito de la fisiopatología, saber que tenemos 3 mecanismos, que a la cabeza es el mecanismo inmunológico, que lo van a ver ahí mirando el cuadro del lado izquierdo, mediado por IgE, donde el individuo va a presentar anticuerpos IgE específicos para un determinado alérgeno, se expone, se une, y los anticuerpos lo que van a hacer es activar o unirse a los mastocitos y a los basófilos de la sangre y los tejidos periféricos, que ahí desgranulan y liberan lo que es enzimas y citoquinas. Dentro de ellas, histamina, triptasa, leucotrienos, prostaglandinas. Como digo, es el mecanismo desencadenante más frecuente, y a su vez después reclutan otras células como los eosinófilos y liberan más mediadores.
Después, otro mecanismo inmunológico, que es el del medio, que es mediado por IgG y por complejos inmunocomplemento, que después lo hacen de la misma manera, ¿no? Células mastocitos, basófilos, y degranulan y liberan. Y después el mecanismo a la derecha, que tenemos el no inmunológico, que es mediado por ejercicio, frío, calor y otros factores físicos que de manera directa activan las células y generan la degranulación y la liberación de los mediadores. Esto es como a grandes rasgos, bueno, y ahí produce toda la sintomatología en los diferentes órganos y sistemas. Esto es a grandes rasgos. Saber que los determinados alérgenos pueden producir, creo que hay activado un micrófono de alguien. Bueno, saber que los determinados alérgenos pueden producir guiarse para un mecanismo o para el otro, por ejemplo, no sé, quimioterápicos por mixto, mediado por IG y no G, alimentos por triptasa, maní por complemento, y demás. Pero bueno, eso es todo. Ahí si querés, Flor, podés activar tu micrófono y continuar. Hola, ¿ahí se me escucha? Perfecto, Flor. Ah, bueno, pensé que no se escuchaba. Bueno, seguimos con lo que es la clínica. Como bien dijo Ro, la clínica generalmente de lo que es la anafilaxia vamos a determinarla como una reacción que se va a producir en forma rápida, generalmente se va a producir entre los 5 y los 30 minutos de exposición a lo que es el alergeno, pero también tenemos que saber que todo esto, además de depender de lo que es el huésped, tenemos que tener presente que también va a depender de la vía de entrada del alergeno. Generalmente, cuando se produce de manera rápida, se va a hacer a través de lo que es la ingesta de alimentos y de forma mucho más precoz ante la picadura de algún himenóptero, como bien dijo Ro, o la administración de algún fármaco por vía parenteral. Pero tenemos que conocer que hay casos excepcionales donde la reacción no se va a producir de forma tan rápida, sino que también puede tardar varias horas. Y eso es un factor a tener en cuenta e importante porque a la hora de, por ahí la presentación clínica se produjo varias horas después y hay que interrogar bien detalladamente porque por ahí la exposición al alergeno no es algo que a la madre, por ejemplo, o al propio niño cuando consulta se le viene a la cabeza porque pasó tiempo hacia atrás. Después, otra cosa importante a aclarar respecto a la clínica, es un grupo etario que considero yo que es uno de los más de mayor desafío para nosotros, que son los lactantes. ¿Y por qué mayor desafío? Porque ya si bien diagnosticar una anafilaxia o sospecharla cuesta y es difícil, en ellos es más difícil todavía porque claramente no hablan y solamente manifiestan por ahí con una intensa irritabilidad. Pueden tener, un llanto que no calma, pueden tener un aumento de lo que es el babeo, pueden tener difonía o algún estridor o tos, y justamente la intensa irritabilidad, que es el síntoma que generalmente se presenta en este tipo de pacientes, nos abre un abanico enorme de diagnósticos diferenciales que después más adelante vamos a ver, pero que bueno, hay que tenerlo presente que es el grupo, digamos, de mayor desafío que vamos a tener. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, el 90% de los pacientes se van a presentar con síntomas mucocutáneos. ¿Qué síntomas pueden manifestarse? Los más frecuentes van a ser la urticaria, puede ser o un eritema urticariforme, se puede generar el angioedema, como vemos en la primera foto, donde tiene el edema de todo lo que es la boca, el edema bipalpebral, y a veces se puede manifestar también, por ejemplo, con una manifestación a nivel de la conjuntiva, es como si fuera una conjuntivitis. Lo que es importante tener en cuenta es que en un 15% de los pacientes esta sintomatología puede no estar presente. ¿Y eso en qué momentos puede ocurrir? Generalmente van a estar presentes, pero cuando en los casos, por ejemplo, en las anafilaxias graves, que generalmente, por suerte, en pediatría no son tan frecuentes, la no presencia de estos síntomas se va a asociar con ellas. Generalmente las anafilaxias graves van a tener acompañados síntomas cardiovasculares,
Y en esos síntomas cardiovasculares se va a presentar, por ejemplo, un paciente con un shock distributivo, que es el shock que representa en la reacción anafiláctica, y en ese caso, por la fisiopatología, va a haber vasoconstricción periférica, entonces las manifestaciones cutáneas puede que no ocurran y que aparezcan en forma tardía una vez que se comienza a revertir el shock y aumenta la perfusión tisular periférica. Lo importante, y algo que queremos que se lleven de esta clase, es que solamente la presencia aislada de síntomas mucocutáneos no va a corresponder a una anafilaxia. Siempre, absolutamente siempre, los síntomas mucocutáneos van a asociarse con la afectación de otros órganos y sistemas, que esto lo vamos a ver más adelante cuando digamos los criterios diagnósticos. Y esta era una de las preguntas en donde una de las respuestas involucraba solamente una reacción de piel y prurito. En ese caso, no consideramos que sea una reacción anafiláctica. Siempre tiene que estar acompañada de otra sintomatología o afectación. Después, los síntomas siguientes en frecuencia, digamos, de que se pueden ocurrir en la anafilaxia son los respiratorios, ocupan el 80% de la sintomatología, y como toda reacción anafiláctica, que puede ir desde algo leve hasta lo grave, podemos tener desde una simple rinitis, un poco de tos, hasta lo que es una disnea, un broncoespasmo, sibilancias, edema de todo lo que sea mucosa respiratoria, como puede ser un edema laringio, un edema de glotis, un espasmo laringio. Y posteriormente, bueno, y estos síntomas respiratorios, cuanto más graves sean, digamos, es lo que va a llegar a provocar el aumento de esta mortalidad, como dijo Roque, generalmente se va a producir por asfixia, y es lo que va a llevar, digamos, a la muerte del paciente si no se trata en forma rápida y oportuna. Los síntomas cardiovasculares ocupan el 45% de los casos, no son la sintomatología más frecuente que vamos a encontrar en pediatría, como dije anteriormente, estos síntomas van a aparecer con reacciones anafilácticas graves. ¿Qué podemos tener presente? Obviamente el shock distributivo, podemos tener hipotensión, podemos tener un episodio sincopal, dolor de pecho, puede manifestarse con alteraciones en el electrocardiograma, ya sea con bradicardia o con taquicardia. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver también otro grupo, que son los síntomas gastrointestinales, que también están presentes en mayor al 50% de los pacientes. Lo que hay que tener en cuenta de estos es que si bien pueden ser manifestaciones que pueden abarcar otras patologías como náuseas, vómitos, diarrea, disfagia, dolor cólico abdominal, lo que es importante a tener en cuenta cuando sospechemos anafilaxia es en síntomas gastrointestinales persistentes, que no ceden. Es una diarrea profusa, son vómitos y náuseas profusas, es un dolor cólico abdominal muy intenso que no calma de ninguna otra forma. Y por último, sintomatología que puede también estar presente son los signos neurológicos que van de la mano con la reacción anafiláctica grave y por lo tanto de la mano con lo que son la sintomatología cardiovascular. Neurológico podemos tener desde cosas leves como mareo, cefalea, decaimiento, confusión, hasta puede ser casos más graves como pérdida de la conciencia. Puede haber también crisis comiciales, que son las convulsiones, y eso se puede dar por la hipoxia tisular a nivel del sistema nervioso central, y hasta en ciertos casos obviamente puede concluir con la muerte del paciente. Bueno, esto es una definición que en lo personal no conocía que existía, que se denomina una reacción bifásica, que es la recurrencia de la sintomatología tras haberse expuesto al episodio inicial. Y algo llamativo es que no necesariamente tiene que haber una exposición adicional a la gente, ¿sí? O sea, se produce, uno tuvo una reacción anafiláctica y después de cierto tiempo, puede o no que ocurra, es algo impredecible, puede aparecer estas reacciones bifásicas. La verdad que es algo bastante infrecuente, se da dependiendo de las guías entre un 1 y un 23%, y el rango, digamos, horario en el cual se puede llegar a producir, generalmente se da entre las primeras 8 y 10 horas de ocurrido el evento, pero hay casos descriptos que pueden llegar a manifestarse dentro de las 72 horas de la primera reacción. Factores que van a estar aumentando el riesgo de estas reacciones van a ser que haya tenido el paciente una primera reacción severa. Severa nos referimos a todo lo que sea una reacción anafiláctica grave, con edema laringio, síntomas cardiovasculares.
Este punto, el que sigue, digamos, lo podemos tratar de evitar nosotros si estamos más entrenados en el reconocimiento de este tipo de reacciones, que es el retraso de la administración de la adrenalina. Eso se ha comprobado que tiene más asociación a la aparición de reacciones bifásicas en las horas siguientes, que el paciente ya haya tenido reacciones anafilácticas previas con una reacción bifásica, y en el caso de pacientes, por ejemplo, que tengan alguna cardiopatía, que consuman o utilicen los beta bloqueantes. Y acá también entra en juego lo que nombró Ro anteriormente, que son los cofactores. Los cofactores lo que hacen es aumentar la reactividad a un determinado alergeno y actúan como inductores de anafilaxia. Si bien pueden actuar de forma aislada y provocar una reacción, no sé, haciendo ejercicio o con el frío y demás, como dijo Ro, generalmente lo que hacen es asociar, o sea, el paciente se expone al alergeno y con estos cofactores aumentan la inducción a esta reacción anafiláctica. Los más importantes son el ejercicio físico, los fármacos, las infecciones agudas, el alcohol, y también se ha relacionado con situaciones de estrés y periodo menstrual. Estos cofactores son importantes conocerlos porque después Ben lo va a decir más adelante, pero a la hora de dar el alta, por ejemplo, al paciente, en lo que es el seguimiento, está bueno recordárselo a los padres que existen, porque, como bien dijimos, la reacción se puede dar entre las primeras 8 a 10 horas, pero hasta 72 horas posteriores. Está bueno decirle al padre que el niño permanezca por lo menos entre 48 y 72 horas en un ambiente tranquilo, que trate de no exponerse al frío, que trate de no hacer actividad física o evitar que se exponga a alguna situación de estrés para evitar este tipo de reacciones que, si bien es infrecuente, pueden producirse en forma impredecible. Y el mecanismo de acción por la cual se produce, en realidad se desconoce, todavía no está muy claro. Bueno, y esto Ro un poco lo dijo en un principio, pero lo que queremos también, otro punto que queremos que se lleven de la clase, es que desterremos hablar de shock anafiláctico como un sinónimo de anafilaxia. En pediatría el shock anafiláctico no es algo frecuente, la sintomatología cardiovascular no es algo frecuente, si bien se puede dar. Lo importante de esto es que nosotros hablemos como reacciones anafilácticas que presentan shock o reacciones anafilácticas que no tienen shock, pero no asociarlo como un sinónimo. Y en las próximas 2 diapositivas vamos a ver 2 estudios que se realizaron en España, en el Departamento de Emergencias. En este primer estudio tuvo un N de 133 pacientes, donde se puede evidenciar que solamente un 5%, o sea, 7 pacientes, presentaron hipotensión arterial, y en el siguiente vamos a ver que tiene un N un poco mayor, que son 211 pacientes, donde se puede ver que solamente 1 presentó hipotensión arterial y 5 presentaron eventos cardiovasculares. Por lo tanto, la conclusión, como dijimos anteriormente, hablemos de shock, de una reacción anafiláctica con shock o sin shock, pero no nos refiramos a lo mismo como un shock anafiláctico. Bueno, y ahora en lo que comprende el diagnóstico, por supuesto que el diagnóstico va a ser eminentemente clínico, no va a haber otra cosa que apoye mejor que la sintomatología que presente el paciente, pero sepamos que existen 3 criterios que fueron propuestos por Samson en el 2015 y apoyados por Campbell en el 2012, donde se evidenciaron que presentaban una sensibilidad del 96,7%, una especificidad del 82,4%, y que por supuesto son útiles para apoyar el diagnóstico, pero nunca reemplazan el juicio clínico. El primer criterio lo refiere como un inicio agudo de minutos a horas de alguna enfermedad con compromiso de piel y mucosas o de ambos, asociado al menos uno de los siguientes, que es el compromiso respiratorio o cardiovascular, ya sea por hipotensión o por síntomas de disfunción orgánica como hipotonía, síncope e incontinencia. Acá remarcamos el hecho de que los síntomas mucocutáneos siempre van a estar acompañados de la afectación de otros órganos o sistemas. En el criterio 2 podemos observar que lo define como 2 o más de los siguientes eventos que ocurren rápidamente luego de la exposición a un presunto alergeno. En este criterio es la presentación clínica que más frecuentemente vamos a ver en nuestros pacientes. Acá es donde entra en juego el presunto alergeno, y lo que dice va a ser la asociación de 2 o más de compromiso de piel y mucosas, compromiso respiratorio, hipotensión o síntomas asociados y síntomas gastrointestinales persistentes, como dije anteriormente. Y en este criterio podemos ver
claramente cómo el compromiso de piel y mucosas puede no estar presente y también estar hablando de una reacción anafiláctica. Y en el último criterio involucra, que es el menos frecuente de todos, por lo menos en nuestra población, considera solamente lo cardiovascular, es decir, hipotensión arterial luego de la exposición a un alergeno conocido para el paciente. Hablamos de hipotensión arterial cuando nos referimos a un descenso de la presión sistólica que es propia del paciente, digamos, de lo que son sus percentilos, o un 30% por debajo de la presión sistólica basal del paciente. Bueno, importantísimo a la hora digamos, de hacer el diagnóstico, por supuesto que es el interrogatorio. Siempre vamos a tener que tener presente lo que es la secuencia temporal, es decir, nosotros vamos a preguntar minuciosamente a los padres sobre si ha habido alguna exposición a algún alérgeno y si conocen que el paciente tenga alergias conocidas, que haya tenido previamente alguna anafilaxia o que sea un paciente asmático que tenga un mal control. ¿Y esto por qué es importante? Porque estos tres criterios se han relacionado con reacción anafiláctica más grave. Y dos conceptos que queremos que también se lleven es que la anafilaxia es una urgencia médica que requiere reconocimiento y atención inmediata para poder instaurar su tratamiento oportuno y que el principal problema diagnóstico de la anafilaxia es no pensar en ella. Bueno, con respecto a lo que son los diagnósticos diferenciales, plasmamos este cuadro porque son miles los diagnósticos diferenciales, pero a grandes rasgos nosotros debemos, el abanico se va a desplegar en toda patología que comprometa la piel, el aparato respiratorio, cardiovascular, alguna que presente inestabilidad hemodinámica, algún compromiso gastrointestinal o neurológico que se presente de manera brusca. Por ejemplo, algunos así por nombrar, la urticaria, ¿sí? Que es, como bien dijimos, solamente la asociación de piel y mucosas, no tiene asociado otra sintomatología. Alguna afección de piel, como pueden ser las eruptivas, como la escarlatina. Podemos tener también, por ejemplo, no sé, el síndrome de hombre rojo que se da por la vancomicina. Puede ser a nivel gastrointestinal, las gastroenteritis agudas, alguna intoxicación alimentaria que por supuesto se va a manifestar con vómitos, con diarrea. En los lactantes, la invaginación intestinal, que da esa irritabilidad que generalmente presentan. A nivel respiratorio tengamos presente todo lo que involucra un broncoespasmo, una bronquiolitis, asma, neumonía. Puede ser también algo que comprometa vía aérea superior, una epilotitis, una laringomalacia, la aspiración de cuerpos extraños. Respecto también, por ejemplo, no sé, algo que sea intempestivo, que tenga síntomas, ya sea, por ejemplo, un TEP, o a nivel cardiovascular, puede ser un tromboembolismo también pulmonar, un taponamiento cardíaco, la sepsis en cualquiera de sus etiologías. Y bueno, en general lo que queremos aclarar es eso, ¿sí? Que si bien por supuesto que la anamnesis y la sintomatología acompañante de cada patología va a ir desplazando la anafilaxia, debemos plantearla como diagnóstico diferencial de muchas de estas patologías. En la próxima diapositiva queremos que también conozcan una entidad que se denomina angioedema hereditario, que es rara, es autosómica dominante, que se caracteriza por episodios de edemas recurrentes que compromete piel, tracto gastrointestinal y laringe. Esta es una entidad que se presenta, la fisiopatología sería bastante distinta a lo que es la anafilaxia, se da por un déficit o mal funcionamiento de la proteína plasmática, que es el inhibidor de la C1 estearasa, y esto lo que hace es liberar bradykininas. Este es el primer punto a destacar en diferencia con lo que es la anafilaxia, porque a simple vista puede confundirse. Como bien dijo Ro, la anafilaxia está mediada por histamina, generalmente, y eso es lo que lleva a la reacción alérgica, mientras que el edema angiohereditario está mediado por bradykininas a través de lo que es la vía del complemento, y esta es la que va a estar desencadenando los distintos edemas. No va a producir en ningún momento la manifestación cutánea de urticaria, ¿sí? No va a tener reacciones a nivel de piel, solamente el compromiso cutáneo va a ser por edema. Ese edema que produce va a ser un edema asimétrico, y eso también es algo importante a determinar. A nivel cutáneo podemos tener, por ejemplo, en la cara va a comprometer párpados, labios, a nivel de manos y pies
también ese compromiso asimétrico, no confundirlo con un síndrome nefrótico. A nivel digestivo, va a producir edema de la pared intestinal, que eso es lo que va a estar determinando, es ese dolor cólico tan intenso que lo comparte la anafilaxia. Se ha descrito que muchos pacientes han entrado a quirófano y han terminado, por ejemplo, no sé, sin el apéndice porque sospecharon un abdomen agudo quirúrgico, cuando en realidad lo que tenía era esta entidad que es el edema angiohereditario. Y a nivel laringio, que creo que es lo más importante y lo más frecuente, digamos, que lleva asociado a lo que es la mortalidad, todo lo que sea la inflamación de la mucosa laringea, que va a dar la mortalidad, que es entre un 15 y un 50% en los pacientes no tratados, y esa mortalidad va a ser por asfixia. La edad de inicio de esta entidad generalmente se produce en la primera infancia y se va agravando a medida que el paciente va creciendo, digamos, más hacia la adolescencia. La duración es muy variada, puede ir desde 48 horas hasta 5 días, y otra cosa a destacar muy importante es que el tratamiento, claramente, como no tiene la misma fisiopatología de la anafilaxia, no va a responder a la adrenalina. Lo que se debería administrar es el inhibidor C1. Bien, generalmente ese sería el tratamiento de elección, pero a su vez que es un tratamiento bastante caro. Nos contaba Marcela que anteriormente un frasquito de estos valía 130.000 pesos, ahora no sabemos bien el monto, pero generalmente eso no lo vamos a tener en la guardia, pero lo que sí vamos a tener en guardia, y es lo que generalmente estamos acostumbrados a usar, es el plasma fresco congelado. Bueno, y lo último que me toca hablar a mí es respecto a lo que son los exámenes complementarios. Nosotros, si bien la clínica es soberana y siempre nos vamos a guiar por ella, acompañada por los criterios diagnósticos, tenemos que saber que cuando tenemos dudas diagnósticas o el criterio clínico es débil, podemos recurrir a la toma de muestra de ciertos mediadores de reacción anafiláctica, que son, como dijo Ro, los dos más importantes, la histamina plasmática y la triptasa sérica. La diferencia es que en la histamina es el primer mediador que va a elevarse en una reacción anafiláctica. Entre los primeros 5 y 10 minutos ya tenemos su pico máximo, pero así como se eleva en forma rápida, también desciende. Es la curva amarilla del gráfico. Va a desaparecer en el transcurso entre los 30 y los 60 minutos de iniciada la reacción, por lo que no tendría mucho rédito a la hora de dosarla. Lo que sí tiene rédito, y es la prueba de laboratorio más útil para el diagnóstico de la anafilaxia, es la triptasa sérica, que es la curva verde, que es a la que está marcando él, del gráfico. Algo para aclarar antes de hablar de la triptasa es que está presente en todos los gránulos de los mastocitos, bien, y en algunos basófilos. Por lo tanto, todo lo que sea las reacciones que van a estar mediadas por liberación, activación de mastocitos, la triptasa sérica siempre va a estar presente. Se eleva aproximadamente entre los 60 y 90 minutos, tenemos su pico máximo, y comienza a descender a fin del, más o menos entre las 3 horas de iniciada la reacción anafiláctica, ya desaparece y se mantiene en su sistema basal. Lo importante, y son esos 3 círculos que están marcados ahí con verde, esas son las pruebas o las determinaciones que nosotros debemos hacer a los 0, a los 120 y a las 24 horas. A las 24 horas, ¿para qué? Para conocer el valor basal del paciente. Si bien, bueno, nosotros podemos decir que es una prueba, digamos, que en nuestro hospital, por ejemplo, no se dosa la triptasa, se ha propuesto por el servicio de alergia en un montón de oportunidades, pero bueno, falta como instruir al personal, digamos, de laboratorio, y ver que se conozca un poco mejor esto para tener otra herramienta. Sepamos que no siempre vamos a detectar estos mediadores, pero la no detección de los mismos no excluye el diagnóstico, porque siempre el diagnóstico va a ser clínico. ¿En qué casos en la siguiente en qué casos vamos a tener, por ejemplo, la ausencia de estos mediadores? Como bien dije, generalmente los niveles de triptasa van a estar elevados en los casos de anafilaxia con hipotensión, bien, o sea, en los casos graves con manifestación cardiovascular. Pero también otra cosa que influye en la elevación de la triptasa va a ser el tipo de alergeno al cual nosotros nos vamos a estar exponiendo. Generalmente, cuando hablemos de una exposición a medicamentos o a picaduras de minópteros, va a estar presente en niveles elevados, porque generalmente esa reacción va a estar mediada por mastocitos.
En cambio, cuando nos enfrentemos a, por ejemplo, la exposición a alimentos, que justamente en nuestro caso es lo más frecuente para que se produzca una reacción anafiláctica, puede ser que en estos casos esté ausente, y esto se puede dar porque esta reacción está mediada por la granulación de basófilos, que no siempre tienen una buena concentración de triptasa en su interior. Por supuesto que la conclusión de todo esto es que si bien es una herramienta útil y estaría buenísimo para el paciente, porque en los casos dudosos nosotros con esto le podemos dar como el sello final y para todo lo que es el cuidado posterior al alta del paciente, nunca la toma de este tipo de muestras va a retrasar la administración de la adrenalina intramuscular, y por supuesto que los resultados obtenidos van a estar sujetos a la clínica del paciente. Y lo último que digo con respecto a esto es que la muestra se toma en un tubo rojo de química, con 5 mililitros alcanzaría, y se puede guardar en la heladera más o menos 3 horas. No sé si alguien tiene alguna pregunta de toda esta parte que dijimos, si no seguimos con Bel. Bueno, chicos, yo voy a seguir con la parte del manejo. Sí, si tienen alguna pregunta hasta ahora, genial, anótenla en el chat, yo esto lo estoy mirando, así que las podemos ir leyendo. Lo mismo ahora la tenemos conectada a Marcela, que ella no iba a poder estar hasta mucho rato más después de las 4, así que por ahí si surgiera también alguna pregunta que no podamos contestar nosotros, digamos que este es el momento. Así que bueno, vayan pensándolo. Para hablar del manejo, entonces, primero algunas generalidades o puntos que me parecieron importantes para que tengamos que hacer hincapié, ¿no? Por un lado, que para un adecuado manejo, siempre la meta que ya las chicas la recontra repitieron, es el reconocimiento, ¿sí? Y por lo tanto, reconociéndolo, el accionar precoz, tanto del equipo de salud como de la familia, porque en algunas ocasiones el equipo de salud va a ser el primero que va a estar en el tratamiento de este paciente, digamos, instaurando las primeras medidas iniciales, pero en otras ocasiones, por ahí pacientes que ya han tenido este tipo de cuadros, las medidas iniciales las va a tomar la familia. Entonces, entrenarlos en su adecuado reconocimiento es fundamental. Para esto, el segundo punto, a su vez, súper importante y ya recontra mencionado por las chicas, ¿sí? Si esperamos los signos de shock anafiláctico recién para ahí activar el protocolo, por así decirlo, estamos llegando tardísimo, ¿sí? Nunca tenemos que ir a esperar solamente los signos de shock para, bueno, hacer lo que tengamos que hacer con respecto a la anafilaxia, que como todos sabemos es aplicar la droga de elección que va a ser la adrenalina. La anafilaxia, decía, o más bien las reacciones alérgicas, que me gustó esto, es como una ruleta rusa, ¿sí? Cuando una persona que tiene una predisposición está expuesta al determinado alérgeno, ¿no? Bueno, es como una ruleta rusa para qué lado se va a ir, o tal vez haga una reacción alérgica leve y pase, o sea, una simple urticaria que tienda a la resolución más simple, o tal vez espontánea en algunos casos, o en otros casos se dispara la reacción anafiláctica, y esto es absolutamente impredecible, es decir, no nos podemos confiar, ¿sí?, en que el paciente, bueno, no va a andar bien con una reacción leve, no, siempre tenemos que estar muy atentos y mirándolo, por decirlo, cuando nos dan aviso, ¿no?, que un paciente está iniciando con alguna reacción alérgica cuando se le está pasando una medicación en la sala, lo mismo cuando nos toque ver un paciente con estas características en la guardia. Como dijimos y ya sabemos, entonces la adrenalina es de elección, lo tenemos que administrar sin demoras. Y otro punto para que nos tratemos de sacar de la cabeza, sí, que seguramente a todos nos pasa, es erradicar este arco reflejo que siempre tenemos de ante paciente que ya vemos, por ejemplo, urticaria en la piel, y vamos directamente a buscar el corticoide y el Benadryl, sin tal vez siquiera ocultarlo, sin mirar su mecánica respiratoria. Entonces, por favor, saquemos, ¿no?, este arco reflejo que tenemos de la cabeza, y absolutamente me incluyo en esto. Bueno, con respecto al manejo inicial del paciente, bueno, como en todo paciente, ¿no? Imaginemos un paciente que está llegando a la guardia, nuestra medida inicial y la primera impresión nos las vamos a hacer a partir de la evaluación del triángulo pediátrico, ¿no? Vamos de por sí ya viendo su apariencia, más o menos su respiración y su circulación, bueno, nos vamos a hacer una idea, ¿sí?, si estamos frente a un paciente crítico o presuntamente crítico, bueno, estamos con un paciente que está estable, que está bien y que nos da un poco más de tiempo para hacer una evaluación más detallada. Vamos a considerar que nos encontramos, sí,
frente a un paciente potencialmente grave o que ya viene grave. Nosotros yo acá les puse, digamos, una manera ordenada, es como para organizarnos sistemáticamente, pero la realidad es que va a ser variable el orden en que más o menos llevemos a cabo estos puntos. ¿Por qué digo que es variable? Porque, por ejemplo, un paciente que ya entra prácticamente en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? A partir de una anafilaxia, de ninguna manera nuestro gesto inicial va a ir a ser limpiarle la boca para sacarle si hay restos, por ejemplo, de leche, ¿no? Entonces, es variable, pero sí son todos puntos que debemos tener en consideración en nuestra cabeza al momento de recibir un paciente o de encontrarnos un paciente en la vía pública o en donde sea que nos toque actuar frente a una anafilaxia. Paso 0, y siempre debería ser el primero, es la administración de adrenalina. Esto es sin demora. En cuanto nosotros reconocemos que nos encontramos frente a una anafilaxia, primer gesto, administrar la adrenalina. Ahora, ideal, fantástico, ojalá esto lo pudiéramos hacer como primer paso, pero ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Bueno, que nos llegue un paciente que el cuadro no nos termina de cerrar, justamente como Flor decía, la verdad es que el diagnóstico no es fácil, ¿sí? Tampoco estamos tan acostumbrados porque no es tan frecuente. Por supuesto que va a ser más fácil si ya viene la madre y nos dice, mira, es alérgico a tal cosa y estuvo en contacto, bueno, ahí el diagnóstico es mucho más fácil, pero esto no tiene por qué ocurrir, tal vez sea la primera vez, tal vez la exposición no sea tan clara, tal vez los síntomas, bueno, no aparezcan en piel, que es lo que por ahí estamos esperando en primera instancia, y entonces el diagnóstico se nos va a dificultar. Entonces, en ese caso, por supuesto, la adrenalina seguramente no la vamos a poner en primer lugar porque no lo vamos a tener en la cabeza, pero en el momento de la evaluación del ABCDE, en el momento que sea que a nosotros se nos viene a la cabeza esta posibilidad, bueno, apliquémosla lo antes posible, porque se sabe que es la única medicación que realmente mejora el pronóstico de estos pacientes, que disminuye la posibilidad, o que frena, por así decirlo, la progresión de la reacción anafiláctica, y que por lo tanto disminuye la mortalidad y disminuye los días de hospitalización. Aclarado entonces esto respecto a la adrenalina, nos manejamos con el ABC clásico, sí, pero ya les digo, con otras particularidades, como es la retirada del alérgeno, y bueno, ciertas posiciones que está bueno considerar en el paciente de acuerdo a cómo se presente, que ahora les voy a mencionar. Sigo. Bueno, entonces, para ampliar un poquito respecto a cada uno de estos puntos, son todas generalidades, ¿sí? Bueno, una de las particularidades de este tipo de ABC, digamos, de paciente crítico, va a ser a su vez sumar la retirada del alérgeno, ¿sí? Por ejemplo, siempre tengamos en consideración, cuando nos llaman de una sala, un paciente que está recibiendo una medicación o que está recibiendo un hemoderivado, ¿sí? E inicia con un cuadro que podría corresponder con tal vez el inicio de una anafilaxia, bueno, tengamos el reflejo de suspender esa medicación, ¿sí? Si es que la enfermera no lo ha hecho antes que nosotros. Ellas la verdad es que están un poco más entrenadas o piensan más en rápidamente suspender la infusión, a veces que nosotros. Aquellos pacientes que, por ejemplo, han consumido algo, es decir, lo han comido por vía oral, ¿sí? Y si todavía hay restos en la boca, bueno, una buena alternativa es también, si hay restos, enjuagarlo, limpiarlo, ¿sí? Así disminuimos la chance de que esa reacción siga progresando. No está indicado de ninguna manera el vómito, ¿sí? O sea, como medida purgativa, eso no está indicado. Y en aquellos pacientes donde la reacción se haya desencadenado a partir de una picadura de minóptero, bueno, si tenemos el aguijón, ¿sí? Y lo podemos retirar, siempre va a ser de ayuda también. Otro punto importante para cualquier situación crítica en la que estemos es pedir ayuda, ¿sí? Si estamos en el shock room, pedir ayuda a nuestros compañeros porque los vamos a necesitar, ¿sí? Son reacciones muy severas, ¿sí? Donde la afectación puede ser multisistémica y podemos estar con bastantes dificultades y la verdad es que necesitar muchas manos. Lo mismo, por supuesto, si estamos en vía pública o demás, ya ir accionando el sistema de emergencias para que nos venga a socorrer. Y bueno, con respecto a la manejo de la vía aérea y el soporte, bueno, recuerden que estos pacientes son muy versátiles en su forma de manifestación, incluso exclusivamente en la vía aérea, ¿sí? Porque pueden manifestarse con síntomas respiratorios altos, o sea, de dificultad respiratoria alta, ¿sí? Con edema importante en los labios, o en la misma lengua, o en la úvula, o en la glotis, que impidan que genere una dificultad respiratoria alta severísima.
Por otro lado, o a su vez también, en forma combinada, podrían presentarse con síntomas respiratorios obstructivos bajos, ¿sí? Por decir del tipo de una crisis asmática grave. Entonces, tenemos que estar preparados para las distintas situaciones, ¿sí? Nuestro gesto inicial siempre va a ser el aporte de oxígeno a altos flujos, como es con la máscara de reservorio, pero siempre tenemos que estar pensando, ¿sí? Que tenemos que tener ahí listo y preparado el tubo endotraqueal, porque aquellos pacientes, sobre todo los que desarrollen síntomas altos, lo van a hacer en forma rápida, ¿sí? Y la medida inicial y la que nos va a socorrer en ese momento es la intubación endotraqueal. ¿Cuáles van a ser los pacientes principales candidatos a requerir el tubo y por lo tanto que lo que ya nos viene entrando el paciente así? Bueno, vayan pensando, vamos preparando el tubo y calculando. Bueno, aquellos que vengan con síntomas de afección obviamente respiratoria alta, ¿sí? Que se le vea si se le vea edema significativo en la cara, como les digo, en los labios, en la lengua, en la úvula, bueno, en la laringe no lo vamos a ver hasta que no pongamos el laringo, pero sí lo vamos a inferir porque el paciente va a venir con estridor o porque va a venir con cambios en la voz, va a estar como difónico, afónico, o en los lactantes el llanto de la misma manera, va a ser difónico, ¿sí? O cuando viene con síntomas respiratorios leves, pero esto progresa rápidamente, ya se sabe que en todos esos casos tenemos que estar preparados porque hay más posibilidades de que tengamos que terminar la intubación. Esta es una vía aérea difícil, ¿sí? Dentro de las causas de vía aérea difícil, bueno, esta es una de ellas, ¿sí? Obviamente en contexto de edema, angioedema, de todas las partes blandas que rodean la vía respiratoria alta, se van a perder todos los reparos anatómicos habituales, ¿sí? Y eso va a ser mucho más difícil, sumado que por supuesto se produce una disminución muy significativa del calibre de la vía aérea. Así que en la medida que tengamos disponible y bien a la brevedad un experto en vía aérea, ¿sí? Sea un terapista, sea un anestesista, ideal que ellos vengan. Pero la verdad es que tampoco nos da el tiempo, ¿sí? Como para estar llamándolos y que tengan que venir hasta el lugar donde estamos. En ese caso, puede probar la intubación el que tenga más experiencia dentro de los que están presentes. A ver. Sí, justo ahí estaba hablando con Marcela Bell. Entonces si querés después las... ¿Te parece? Sí, ahí yo le estaba preguntando si quiere hablar al final. Me dice que terminás de hablar vos y habla al final como para contestar esas preguntas que hicieron en el chat. Listo. Bueno. Bueno, luego por supuesto, vamos a evaluar la hemodinamia, ¿sí? En la C, como siempre, a lo que estamos acostumbrados, evaluación de pulsos, relleno periférico, signos de malperfusión, monitoreo, tensión arterial y oximetría, ¿sí? Y como en todos los casos de inestabilidad hemodinámica, rápidamente intentaremos la colocación de al menos 2 accesos venosos, cortos y gruesos, y ante imposibilidad del mismo, intraósea como siempre, ¿sí? Y procederemos a expansión en aquellos pacientes que lo requieren de manera habitual, con revaloraciones posteriores. Último puntito así dentro de este ABC un poquito diferente es las posiciones, ¿sí? Esto, varias de las guías que estuve leyendo, bueno, indican como una de las posiciones más convenientes, predominantemente en pacientes que evolucionan al shock, la posición en Trendelenburg, ¿sí? Con elevación de los miembros inferiores, ¿no? Obviamente para aumentar el retorno venoso y de esta manera mejorar la contractilidad y la hemodinamia en general. Así que, pero bueno, podemos considerarla, ¿sí? Ya les digo, la mayoría de las guías la recomiendan, pero sobre todo en este tipo de pacientes que predominan los síntomas hemodinámicos, no así pacientes con síntomas respiratorios. Pero bueno, como pueden estar presentes algunos sí y otros no, es una alternativa a considerar y a conocer. En aquellos pacientes, por otro lado, en los cuales van a predominar los síntomas respiratorios, sea altos o bajos, la posición clásica que estamos acostumbrados con el paciente semisentado sería la más indicada, ¿sí? Sobre todo los que tienen dificultad respiratoria alta por edema de glotis, bueno, también es bueno, en la medida que el paciente lo permita, dejarlo en la posición que él esté más cómodo. En general van a tender a estar en trípode, o si son lactantitos, estar con su mamá a UPA, de la manera que estén más calmados. Esto siempre nos puede ayudar. Y por último, la posición en decúbito lateral, que vendría a ser la posición de recuperación, es la que podemos, o
la que mejor nos va a venir en aquellos pacientes que tal vez, bueno, pueden tener deprimido su sensorio o estar incluso inconscientes, estables, por supuesto, hemodinámicamente y sin gran dificultad respiratoria, pero en los cuales por ahí predominan también los síntomas gastrointestinales. Si tienen abundantes vómitos o diarrea, esta podría ser la posición indicada, y si no, tenemos, por supuesto, la posición convencional. Bueno, este que vendría a ser en realidad el punto cero, pero ya les digo, la realidad es que el momento en el cual la indiquemos va a ser sumamente variable, ¿sí? Tendrá que ver con nuestra sospecha diagnóstica, con la claridad con la que venga el cuadro. Hay veces que incluso podemos ir, vamos haciendo el ABC, y recién cuando hacemos la E, es decir, la exposición total del paciente, es cuando, wow, vemos síntomas en piel, y ahí se nos viene a la cabeza que esto podría ser una reacción anafiláctica, y ese es el momento en el cual la indicamos. Mientras sea en el primer momento en que lo sospechamos, es válido. Acá 2 palabras para recordar su mecanismo de acción. Van a ver ustedes que la verdad es que el mecanismo de acción de la adrenalina se complementa, por lo que veo, a la perfección, ¿sí? Con lo que son los signos y síntomas en la anafilaxia, y sin duda esto hace que sea la droga de elección. Siendo que por un lado la anafilaxia, bueno, compromete los vasos sanguíneos y genera vasodilatación, y la adrenalina, a partir de su acción sobre los receptores alfa-1 ubicados a nivel de la vasculatura periférica, genera el efecto contrario con vasoconstricción periférica, y de esta manera no solo nos ayuda porque nos aumenta la tensión arterial, sino porque también nos disminuye el escape, ¿sí? Y por lo tanto el edema y la urticaria. Por otro lado, actúa a nivel de los receptores beta-1 ubicados a nivel del corazón, generando un aumento del cronotropismo y del inotropismo, y por lo tanto aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad, ambos efectos que nos van a ayudar a retrogradar los signos de shock. Y por último, también tiene efectos sobre los receptores beta-2, los cuales se encuentran ubicados por un lado a nivel pulmonar, en el músculo liso de los bronquios, ¿sí? Donde, por un lado, ¿no?, la reacción anafiláctica nos iba a llevar a la broncostricción, y por otro lado, la acción de la adrenalina va a ser antagonista y nos va a llevar a la broncodilatación y nos va a ayudar por ese lado. Y a su vez, estos tipos de receptores también presentes en superficie de mastocitos predominantemente, ¿sí? Y cuyo efecto a este nivel producido por la adrenalina va a ser la disminución de la liberación de histamina y otros mediadores, y por lo tanto, a su vez, nos va a ayudar a limitar el episodio de anafilaxia. Como les digo, entonces, se sabe que es la droga no solo de elección, sino que su administración, y cuanto más precoz sea, reduce las internaciones, mejora el pronóstico del paciente, y bueno, y no debemos dudar en administrarla. Respecto a la dosis y la forma de administración. Bueno, como bien esto lo habíamos puesto al principio, ¿sí? Pusimos una opción que era un poco tramposa, ¿sí? Pero para que todos recordemos, la dosis para la administración de la adrenalina en anafilaxia es 0,01 miligramos por kilo, ¿sí? Siendo que la ampolla viene de 1 miligramo por 1 mililitro, es lo mismo que decir 0,01 mililitro por kilo, por dosis, ¿sí? De adrenalina pura, adrenalina sin diluir, o adrenalina 1 en 1000, que es todo lo mismo, ¿sí? Ejemplo, paciente que pesa 20 kilos, vamos a administrar 0,2 miligramos o 0,2 mililitros, ¿sí? Por ejemplo. Lo ideal es administrarlo, y la forma más fácil es con la jeringa de 1 mililitro, como es la de insulina que tenemos acá dibujada. La dosis máxima va a ser de 0,3 miligramos, ¿sí? O sea que hasta 30 kilos calculamos, y luego de ahí, esa sería la dosis máxima, y sobre todo en pacientes pediátricos, ¿sí? En adolescentes también solemos utilizar hasta 0,30, y a veces en adultos también. Si bien muchas guías dicen que la dosis máxima va a ser de 0,5, ¿sí? Nosotros tengamos en cuenta que la máxima que vamos a usar, seguramente independientemente del peso de nuestro paciente, va a ser hasta 0,3, que esto es lo que nos recomendó Marcela, ¿sí? Más allá de que, ya les digo, hay algunas guías que dicen hasta 0,5. Pero bueno, por debajo de 0,3 y hasta 0,3 van a ser los valores que nosotros tenemos que manejar, ¿sí? O sea, hasta 0,3 mililitros, que es cuando hasta ahí vamos a cargar. Sí, luego de la administración de una primera dosis,
Y luego de que continuamos con todas las medidas asociadas del ABC, que son las que ya mencionamos, el paciente persiste con los síntomas, ¿sí? Y han pasado ya 5 minutos, podemos repetir la dosis, ¿sí? Esto podemos hacerlo 2 y 3 veces incluso, podemos repetir la dosis de adrenalina única por vía intramuscular. Si esto ya no nos funciona y el paciente persiste con sintomatología, vamos a pensar ya en una infusión continua por vía endovenosa. Y una aclaración que les quiero hacer acá que me parece muy importante, es que si bien la indicación más fácil, más correcta, sería esta que estamos mencionando, que es de administrarlo con la jeringa de insulina, otra posibilidad, sí, porque van a ver que nos puede pasar que no tengamos este tipo de jeringas, ¿sí? A veces pasa, no encontramos, damos vuelta, en la sala no hay, en la guardia central no hay de este tipo de jeringas y nosotros la necesitamos ya. Entonces, otra posibilidad es que usemos la jeringa común de 10 mililitros, ¿sí? Y lo preparemos como estamos acostumbrados a prepararlo para paro cardíaco, ¿sí? O sea, cargamos la ampolla, o sea, 1 mililitro completo, lo llevamos a 10 con solución fisiológica, ¿sí? La dosis va a ser exactamente la misma, pero cuidado, ¿sí? O sea, la dosis es 0,01 miligramo por kilo, pero de esta preparación va a corresponder a 0,1 mililitro por kilo, ¿sí? Es lo que es la preparación 1 en 10.000. O sea, la verdad, misma dosis que paro, pero por vía intramuscular, ¿sí? O sea, 1 mililitro de esta preparación por cada 10 kilos que pese el paciente, ¿sí? Paciente de 20 kilos, 2 mililitros. Belú, Sí. Belú, soy Manu. Te quería hacer una pregunta. Sí. Hola, Manu. Ponele, ahí la dosis máxima es por dosis, porque ponele, vos le haces, no sé, un paciente que pesa 20 kilos, le haces a 0,3, ves que en 5 minutos no tenés respuesta, y le tenés que volver a hacer. Sí. Y ahí, o sea, le haces la misma dosis, o sea, a 0,01 miligramo kilo. Manu, Pero, a ver, mira, dosis 0,01 miligramo kilo. Por ejemplo, un paciente que pesa 20 kilos, vos le vas a administrar 0,2 mililitros. ¿Sí? O sea, claro, 0,2 miligramos, sí, 0,2 mililitros. Vos ahí en ese contexto, vos estás vos imaginate que estás en la guardia y que vos podés cargar la cantidad justita, ¿sí? Que es en las jeringas, que acá Marcela me corrige, es verdad, son de tuberculina y no de insulina. Estoy acostumbrada a decirle de insulina y está mal. O sea, como vos vas a tener y vas a poder calcular exactamente la cantidad que necesita el paciente, vos le vas a dar esa dosis, 0,2 en este caso. Claro, sí, eso lo entiendo, pero ponele, si vos a los 5 minutos ves que no tiene respuesta y le tenés que volver a hacer una dosis, sí, le haces de nuevo a 0,2, Sí, es no importa que exacto. Le haces es igual dosis. Está bien, yo no sabía si la dosis máxima era, o sea, si vos te podías pasar en una sola vez, o si, ponele, si lo tenías que repetir y no te tenías que pasar de 0,3. ¿Entendés lo que Claro. quiero decir? No, te entiendo perfectamente. No, tenés razón. Es por dosis eso. Perfecto. Eso que yo puse ahí es por dosis. Perfecto. Perfecto. Genial. Gracias, Belú. Bien, nada de nada. Entonces, esta va a ser la número 1 que tengo acá, es la forma de administración que nosotros vamos a estar acostumbrados y que generalmente es la que vamos a administrar en el hospital, ¿sí? Si esto que nos, encontrarnos con un paciente en anafilaxia ocurre cuando estamos en el entorno hospitalario, ¿sí? Pero puede ocurrir que no sea en el hospital y que tal vez sea en la casa del paciente o en la vía pública, y tal vez es un paciente que él ya, como ha tenido reacciones anafilácticas, tiene este tipo de dispositivos que son autoinyectores de adrenalina, ¿sí? Entonces también tenemos que estar familiarizados de cómo se utiliza este dispositivo, ¿sí? Pero esto se los voy a contar un poquito después para no extenderme ahora. Pero vean que hay, para hacerse una idea, 3 formas, digamos, de administrarla. Las 2 primeras son muy, muy similares, la verdad, pero bueno, luego les voy a hablar un poquito más de esto. Vía de administración, como dije, la vía intramuscular es de elección en todos los casos, no hay duda que tenemos que administrarlo por vía intramuscular. ¿Sí? Se sabe que por vía intramuscular alcanza las concentraciones plasmáticas más rápido, en aproximadamente 8 minutos hace el pico, a diferencia de la subcutánea que demora más de media hora, como 34 minutos leí que demoraba en alcanzar el pico la droga en vía endovenosa, de alcanzar la sangre, ¿no? A su vez, cuando nosotros lo administramos por vía intramuscular, por otro lado me refiero, es de elección porque la aplicación es sumamente fácil, ¿sí? Simplemente colocando la jeringa en ángulo de 90 grados es mucho más fácil aplicar que lo que sería una aplicación por vía subcutánea.
Y por otro lado, el músculo es una estructura de por sí muy vascularizada y que cuando se encuentra en contacto con la adrenalina, a diferencia de otros tejidos, produce vasodilatación en los vasos que irrigan al músculo y por lo tanto una mayor y más rápida absorción, ¿sí? Por eso es que es la vía de elección. El lugar donde vamos a aplicarla es la cara anterolateral del muslo, ¿sí? Cualquiera sea. Puede hacerse con el paciente desnudo en esa zona, ¿sí? O incluso a través de la ropa, que luego se los voy a mostrar. Otras vías de administración serían la vía subcutánea, ¿sí? Esta era en otro momento, hasta hace mucho tiempo, y creo que hasta 1998, la vía de elección, ¿sí? Pero se sabe ya desde hace muchos años que no es la vía ideal. ¿Por qué? Por un lado, porque tenemos una gran variabilidad en tejido celular subcutáneo en cada una de las personas, ¿sí? Por lo tanto, eso hace que sea muy errático o muy poco predecible la absorción de la misma, ¿sí? Los niveles que alcanza, como les digo, el pico es mucho más demorado, tarda más de media hora, la técnica para administrarla es más compleja, ¿sí? No es lo mismo subcutánea, que hay que hacer el ángulo, y que quien no está entrenado por ahí se dificulta un poquito más que la vía intramuscular, que es mucho más fácil y cualquiera puede hacerlo. Respecto a la vía endovenosa, nunca, nunca, nunca vamos a administrarla en bolo, ¿sí? En pediátricos nunca lo vamos a hacer. La única alternativa en la cual sí, por supuesto que va a estar indicada la vía endovenosa, es luego, como dijimos, de varios intentos por vía intramuscular en los cuales no hay respuesta o persisten los signos de anafilaxia, y en los cuales debemos sí armar una perfusión continua. No hay contraindicaciones absolutas para la administración de la adrenalina. En pacientes pediátricos no las hay, ¿sí? Así que no tenemos que tener miedo con esto. Acá les pusimos cuáles son los efectos adversos más habituales que se pueden encontrar cuando uno administra adrenalina, porque es verdad que, bueno, mucho esto que tiene que ver con este arco reflejo que mencionábamos, bueno, tiene que ver con que seguramente a muchos médicos, ¿sí?, puede darnos, ¿no? Por ahí hasta no conocer un poco este tema en sí, darnos un poco de miedo la administración de la adrenalina, ¿sí? Y por ahí queremos intentar primero con otra cosa y ver por ahí anda, ¿sí? Pero bueno, digamos, estemos tranquilos respecto a esto, porque les voy a contar que los efectos adversos que tiene la administración intramuscular realmente son muy leves y son transitorios, y que cuando la administramos a dosis terapéutica y adecuadamente por la vía que corresponde, es decir, la intramuscular, no pasa nada, se resuelven rápidamente, ¿sí? Los principales van a ser la ansiedad, como sensación de miedo, ¿no? Y ansiedad, mareos o cefaleas, palpitaciones, palidez y temblor, ¿sí? Esto es lo más habitual con lo que nos vamos a encontrar. Luego existen otros efectos adversos que sí son mucho más raros, pero que están asociados a errores, ¿no? Por ejemplo, a darla en sobredosis, ¿sí? Calcular mal las dosis, la vía de administración que no sea la adecuada, es decir, cuando lo damos por vía endovenosa, en bolo, el uso concomitante con otros fármacos que puede potenciar o alargar el efecto de la adrenalina. Algunos de estos son los antidepresivos tricíclicos, o el metilfenidato también, que en algunos niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad podrían estar recibiendo esta droga, pero sí son algunas de las que podrían potenciar un poco o alargar el efecto de la adrenalina, o pacientes que presentan comorbilidades, pero esto es más sobre todo adquiere mayor relevancia en pacientes adultos, sí, se mencionan como comorbilidades, por ejemplo, en el aneurisma disecante de aorta, algunas cardiopatías isquémicas muy severas, emergencias hipertensivas, crisis de tirotoxicosis, situaciones no habituales para nosotros. Y estos efectos adversos raros incluyen las arritmias ventriculares, la isquemia miocárdica, el edema pulmonar, las crisis hipertensivas y las hemorragias intracraneales. Un segundo. Bueno, hablado y ya terminado esta primera parte de la adrenalina, luego tenemos otras drogas que constituyen la segunda línea en el manejo de la anafilaxia, ¿sí? Algunas, más que segunda línea, diría que son tratamientos complementarios, como es el caso del salbutamol, y otras definitivamente son segunda línea, como son los corticoides o los antihistamínicos. Ya que mencionamos el salbutamol, bueno, en realidad constituye, ya les digo, un tratamiento complementario, ¿sí?,
para la mejoría o el alivio del broncoespasmo, ¿sí? En aquellos broncoespasmos que, pese a haber administrado, o sea, inicialmente la adrenalina, no llegan a revertir completamente, sí podemos administrar el salbutamol como estamos acostumbrados, ¿sí? Es decir, en forma de puff o en forma de nebulización, sí, puff, que hasta pueden ser más de 2, 4, 8 por cada disparos, ¿sí? Incluso cada 20 minutos en forma de serie. Pero obviamente únicamente nos van a actuar a este nivel, ¿sí? Tal vez con mejoría del broncoespasmo. Otra droga, simplemente para conocer, pero también es muy inhabitual que tengamos que utilizarla, es el glucagón. El glucagón es una droga que está indicada sobre todo porque es muy útil en aquellos pacientes que reciben beta bloqueantes por alguna patología de base, ¿sí? Y que presentaron una reacción anafiláctica y resultan refractarios a la adrenalina. Es más probable que pacientes que reciban beta bloqueantes, justamente cuando mirábamos el mecanismo de acción, justamente por tener bloqueados este tipo de receptores ubicados en el corazón, que tengan un poco de menos respuesta a la administración de la adrenalina, sobre todo en sus efectos cardiovasculares, que como dijimos era cronotrópica e inotrópica. Y de esta forma, esta medicación, que es el glucagón, ayuda a generar un cronotropismo y un inotropismo por medio de otros mecanismos que no vienen al caso, ¿sí? Pero que podría ayudar desde ese lado. Pero bueno, recuerden nada más que es para este grupo seleccionado de pacientes. Acá tenemos cómo se administra la dosis, ¿sí? Que inicialmente se da en forma de bolo, pero muy lento, al menos en 5 minutos. Se sabe que se da rápidamente, produce vómitos, así que es de buena práctica de todas maneras poner al paciente en la posición de cúbito lateral esperando este efecto adverso, y luego continuar con una infusión continua. Bueno, y por último, sí, lo que constituye la droga de segunda línea, también estamos muy acostumbrados a utilizar, los corticoides y los antihistamínicos. Con respecto a los antihistamínicos, bueno, la realidad es que su utilización en la anafilaxia viene muy asociado al real, ¿no?, uso que sí le damos a este tipo de medicación en otro tipo de reacciones alérgicas, como son las urticarias, en los cuales sí se ve que obviamente tiene un real efecto beneficioso, ¿sí? Pero este efecto beneficioso únicamente ocurre para mejoría del prurito, para mejoría de la urticaria y para la mejoría de los síntomas rinoconjuntivales, digamos la rinorrea, ¿sí? O lagrimeo, ¿sí? En estos síntomas sí está probado y es claro que el antihistamínico funciona, pero de ninguna manera va a ser útil para el alivio, ni de la obstrucción respiratoria, ni alta, ni baja, ni de un edema de glotis, ni mucho menos, ni síntomas respiratorios bajos, y mucho menos síntomas cardiocirculatorios como la hipotensión arterial, ¿sí? De esta manera jamás debemos retrasar la administración de la adrenalina a la espera de un efecto sea de estos fármacos, sea antihistamínicos o sea corticoides. Considerando un paciente inicialmente que se presenta con una anafilaxia, ¿sí?, cuadro presuntamente muy grave, lo habitual es que utilicemos inicialmente la vía endovenosa, ¿sí? Sabemos que por vía endovenosa estamos un poco limitados con los antihistamínicos, no tenemos mucha variedad, por decir que nada más tenemos la difenidramina, que es la que estamos acostumbrados a utilizar, ¿sí? Entonces, bueno, podremos utilizar la dosis habitual, es 1 a 5 miligramos kilo día, ¿sí?, que se da cada 8 o cada 6 horas. Y muchas guías lo que recomendaban, que me llamó mucho la atención y que me pareció que por ahí estaba muy bueno, ¿sí?, es que a su vez a la difenidramina se le puede asociar la ranitidina, ¿sí?, que la ranitidina también es un anti-H2, la difenidramina es un anti-H1, ¿sí? Entonces ambos funcionan o tienen un cierto efecto como antihistamínico, ¿sí? Entonces la ranitidina, considerando que tenemos una alta disponibilidad de la misma, bueno, podría ser útil asociarla a la difenidramina para pacientes que requieren vía endovenosa. Ya una vez que el paciente lo manejamos ya por vía oral, porque la cosa viene todo bien y podemos pasarlo a la vía oral, siempre los de segunda generación, los antihistamínicos de segunda generación, van a ser los preferidos, ¿sí?, por sus menores efectos a nivel del sistema nervioso central, ¿sí?, las menores somnolencias, y entonces la loratadina, desloratadina, cetiricina, sí serían más indicados las drogas ideales en estos casos. Y por último, y respecto a los corticoides, bueno, la verdad es que también su utilización es muy controvertida. En la mayoría de las guías, si bien lo mencionan, todas repiten lo mismo, ¿sí? Muy controvertido la utilidad o no utilidad de los corticoides en el manejo de la anafilaxia, ¿sí? Se cree
que podría prevenir el desarrollo de reacciones bifásicas que comentó Flor, o las reacciones, bueno, que se prolongan en el tiempo, ¿sí? Porque se sabe que su inicio de acción de por sí es tardío, va a demorar de 4 a 6 horas en tener un efecto, ¿sí? Pero esto ni siquiera está del todo claro, que realmente prevengan este tipo de reacciones. Una estrategia por ahí que sería válida para utilizar o para tener nosotros en cuenta es que aquellos pacientes en los cuales se presenta con una anafilaxia presentan una mejoría absoluta, ¿no? Con limitación, digamos, total del cuadro a la administración de adrenalina, no sería necesario indicarlos. Pero aquellos pacientes que por ahí, pese a la adrenalina, persisten algunos síntomas, tal vez respiratorios, leves, ¿no? En los cuales no está indicado tal vez la administración de una segunda dosis, bueno, por ahí en ellos sí podemos introducir los corticoides y tener cierto efecto, ¿sí? Sobre todo también pacientes con antecedentes de asma también van a beneficiarse mucho más. Y lo más utilizado va a ser la hidrocortisona. Cuando se elige utilizar, finalmente estamos ante un paciente y decidimos utilizar estas dos drogas, corticoides y antihistamínicos, que serían de segunda línea o coadyuvantes, digámoslo, es de buena práctica mantenerlos, ¿sí? Entre 1 a 3 días aproximadamente, ¿sí? No es que le damos una sola dosis en el momento y listo, se acabó, ¿sí? Deberíamos mantenerlos de 1 a 3 días, que esto es algo que hacemos habitualmente y que estamos bastante acostumbrados, incluso con reacciones alérgicas más leves, que es lo que estamos acostumbrados a manejar. Bel, antes de que sigas, Sí. va a hablar Marcela, que se tiene que ir, así puede Sí, dale. responder estas dos Perfecto. preguntas del chat. Marce, si querés. ¿Escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, perdón, que justo 4:30 me tengo que ir. Genial. Una de las preguntas es, en caso de pacientes con alergia a vancomicina, solemos administrar difenhidramina previo al antibiótico. El tema de la administración previa es premedicación. Se suele utilizar en casos de que hay que terminar un tratamiento. Si bien no tiene un asidero científico adecuado, es lo que se suele hacer, y si no tiene un alto grado de recomendación, es una de las únicas indicaciones de la premedicación. El uso de una medicación que puede dar algún tipo de reacción urticariana. En general, si tuvo un episodio anafiláctico, debe suspenderse ese medicamento, no premedicar. Pero en algunos casos donde ha aparecido rash, como puede suceder con la vancomicina, se puede dar previo al antibiótico, pero no estamos tratando a una anafilaxia, sino que estamos premedicando a un posible efecto adverso de un antibiótico. En segundo lugar, primero y principal, debemos ver si podemos suspender o cambiar ese medicamento, y además controlar la vía de administración y la velocidad de infusión, que es lo que suele a veces tener que ver con ese tipo de casos. No sé si está respondida la pregunta primera. Chicas, hola. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ahí contentan en el chat. Sí. Está bien, bárbaro. La otra pregunta, que era, para realizar la desensibilización en la alergia a la dipirona, ¿existe un límite de edad o un límite de tiempo? Es decir, un paciente que empezó a hacer la desensibilización y fracasó, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para hacer un nuevo intento? Primero hay que conocer, para saber cuál es el concepto de desensibilización. La desensibilización en alergia a drogas se hace a pocos medicamentos. En el caso de que no se pueda evitar ese medicamento o reemplazar por uno de la misma, con el mismo efecto terapéutico, que no le produzca la reacción indeseable al paciente, y la desensibilización es un proceso por el cual nosotros con un protocolo lo que establecemos es una tolerancia a ese medicamento. Entonces, esa tolerancia a ese medicamento debe hacerse solo si se va a seguir usando en forma sostenida el medicamento, y se realiza con medicamentos crónicos.
no existe límite de edad ni límite de tiempo, existe una real necesidad de un medicamento, como es en el caso de las patologías crónicas. O sea que para la dipirona no tiene mucho asidero, como la mayoría de los AINE, excepto que se deba usar en forma crónica por una patología que no debe suspenderse, porque cuando uno suspenda la desensibilización, se termina la tolerancia y vuelve a tener que utilizar, tiene que recomenzar la desensibilización, o sea, pierde la desensibilización cuando termina de usarlo. Y en el caso de la medicación que se usa en forma intermitente, esto no tendría asidero. No sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto, Monse. Listo. No, los escucho hasta que me tenga que ir. Entonces, Genial, no muchas sé si hay gracias. otras preguntas. Muchas gracias. Por el momento no. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, acá les muestro entonces, hay un montón de algoritmos diagnósticos, sí, en cada una de las guías que ustedes puedan consultar, pero este es uno de los que más nos gustó y además es del Garrahan, está muy claro, sí, esto es como para tener, digamos, en una sala de urgencias, es muy, muy útil, sí, porque no solo, inicialmente, digamos, te recuerda los 3 criterios diagnósticos, ¿sí?, de la anafilaxia, y luego sí es lo que venimos desarrollando con el ABC, el oxígeno, el tren de Lemburg, que como les digo, figura la verdad es que en muchas de las guías, el monitoreo, por supuesto, retirar el estímulo, adrenalina al minuto 0 y la forma de administración, y glucagón en ciertas particularidades, los que reciben betabloqueantes sobre todo, minuto 5 continuar y nuevamente administrar la adrenalina si lo requiere, ¿sí? Y obviamente expansiones dependiendo, ¿no?, si presenta síntomas hemodinámicos, y al minuto 10 de la misma manera, y cuáles son las drogas de segunda línea. Se las muestro nomás. Continúo. Bueno, una vez que nosotros, nuestro paciente ya lo logramos estabilizar, ¿sí?, en la guardia, bueno, no es un paciente que de ninguna manera podemos enviar a domicilio inmediatamente, ni a la brevedad, ni mucho menos, ¿sí? Requiere y es obligatorio que tenga un tiempo de observación. La mayoría de las guías que consultamos proponen tiempos de observación para aquellos que tienen únicamente síntomas respiratorios de entre 6 a 8 horas y pacientes con ya síntomas cardiovasculares o que han desarrollado la adrenalina, la anafilaxia con shock entre 12 y 24 horas, lo mismo aquellos que tengan un contexto social desfavorable o que les sea dificultoso poder retornar al hospital en caso de que recurran, ¿no? Tiempos de entre 12 y 24 horas. Pero pese a esto que encontramos en las guías, la verdad es que lo que hablamos con Marcela, de lo que realmente resultaría más prudencial, ¿sí?, o al menos lo que ella nos recomienda en este tipo de pacientes, es aquel paciente que presenta un primer episodio de anafilaxia debe internarse, ¿sí?, para observación y para educación sobre todo, al menos por un periodo de 72 horas, que como dijo Flor, estas reacciones bifásicas pueden ocurrir hasta las 72 horas, si bien esto no es lo más frecuente es que ocurran en las primeras horas, ¿sí? Pero hasta este tiempo podrían ocurrir. Entonces, este sería el tiempo prudencial, al menos que ella nos recomienda, para que hagamos la internación y la observación del paciente. Además, la verdad es que durante este tiempo la educación que deben recibir este tipo de pacientes y sus familias es muy amplia, hay varias cosas para introducirles, y creo que sería acertado también desde este lado una internación un poquito más prolongada para trabajar en estos aspectos. Ninguna de las guías habla sobre algún rol en lo que es la dieta hipoalergénica, ¿sí? Seguramente vieron que estamos acostumbrados, ¿no? Pacientes que se nos presentaron en la guardia, tal vez con una reacción alérgica menor, en piel, exclusivamente, de enviarlos a la casa, bueno, con el antihistamínico, con el corticoide, que es lo que hacemos habitualmente, y en general les indicamos una dieta hipoalergénica, más allá de que, por supuesto, ¿no?, el alérgeno no sea alimentario,
Tal vez es otra cosa, tal vez es un insecto, tal vez es un fármaco, tal vez no sepamos cuál es, ¿sí? Pero es habitual que lo mandemos con dieta hipoalergénica, menos esto es algo que reiteramos. Y como les digo, ninguna de las guías que leímos encontramos que se indique que el paciente deba ser enviado a domicilio o en sus primeros días de evolución posterior a una anafilaxia, deba recibir una dieta hipoalergénica. Así que esto se lo preguntamos también a Marcela, a ver si, cuál sería el rol, y que bueno, que lo que ella nos comenta es que en realidad, pese a no ser realmente una indicación formal, el hecho de que el paciente deba cumplir una dieta hipoalergénica, sería de buena práctica, ¿sí?, que la instauremos al menos los primeros días posteriores a la anafilaxia. Y el objetivo es disminuir el estado general, ¿no?, de hiperreactividad que le quedó a ese organismo posterior a haber sufrido un episodio de anafilaxia. Se sabe que hay ciertos alimentos que pueden funcionar como alérgenos cruzados, pese a que ya les digo, no es que sea el alérgeno al cual el paciente desarrolla la anafilaxia, sino que tal vez es otro tipo de alérgeno, pero bueno, hay algunos de ellos que se sabe que tienen más tendencia a generar reacción cruzada, y lo mismo hay ciertas comidas que funcionan per se como liberadoras de histamina, ¿sí? Entonces que tampoco deberían ser, sería de buena práctica no administrar en esos días posteriores a la reacción, ¿sí? Dentro de los que son alérgenos cruzados son los que mencionamos al inicio, porque son aquellos que a su vez suelen generar reacciones alérgicas de causa alimentaria, como la leche, crustáceos, pescado, el huevo, los frutos secos, también los enlatados, las gaseosas y colorantes, y por otro lado hay otras medicaciones que, como les digo, son liberadoras de histamina per se, ¿sí? Que muchas veces les podrá pasar, ¿no?, que comen, por ejemplo, un pedazo de queso y terminan después estornudando, y no es que sean alérgicos, ¿sí?, sino es que ese tipo de alimentos presentan esta característica particular, y dentro de ellos tenemos las frutillas, el chocolate, el tomate, cítricos, los quesos en sus distintas variedades, o por ejemplo la cafeína, entre otros. Hay una lista grande, ¿sí? Pero bueno, sería como de buena práctica que instauramos entonces esta dieta los primeros días, pese a que yo, como les digo, ninguna de las guías lo encontramos así fehacientemente escrito. Recomendaciones que tenemos que tener antes de enviar al paciente al domicilio. Como les digo, lo ideal es que al paciente lo retengamos en internación al menos un periodo de 3 días, ¿sí? Y durante este periodo debemos trabajar, además de la observación clínica, por supuesto, debemos trabajar en cada uno de estos puntos que les pusimos acá resumidamente, ¿sí? Ni hablar que el entrenamiento y la educación es el pilar fundamental. Oral, y el paciente debe irse con la información escrita, ¿sí? ¿Qué es la anafilaxia? ¿Cómo reconocer sus signos y síntomas? Esto es fundamental que lo entiendan, y hacer revaloraciones y rechequeos para asegurar que esa familia o el paciente mismo lo ha comprendido, ¿sí? La manera de lograr el éxito justamente en esta enfermedad en particular es el reconocimiento precoz, ¿sí?, del personal de salud y de la familia. Luego, que egresen con un plan de acción escrito, ¿sí?, sobre cómo deben proceder en caso de presentar un nuevo episodio de anafilaxia. Esto también es muy importante. En aquellos que esté indicado, egresar con autoinyectores de adrenalina. 1 o idealmente 2 de estos equipos. Ahora vamos a mencionar un poco más. Si nosotros ya sabemos cuál es el alérgeno, ¿sí?, pongamos, no sé, el látex, por así decirlo, bueno, escritas normas de evitación de este supuesto alérgeno, ¿sí? ¿En qué elementos podemos encontrar el látex? ¿Con qué no tiene que entrar en contacto? Si es la leche, bueno, una dieta como las que conocemos para pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca, por ejemplo, y así para cada uno de los distintos alérgenos. Nota de derivación al alergista, por supuesto, o tal vez en esa internación ya logramos hacer la evaluación por el especialista, ¿sí?, y ya continúa en seguimiento, pero este punto obviamente es trascendental. Y por último, sería también de buena práctica poder confeccionar algún tipo de dispositivo o identificación con el cual el paciente pudiese irse a la casa, o al menos que ya esté en vistas de poder conseguir uno, ¿sí?, para su vida diaria, para poder tener y reconocerse como un paciente alérgico.
aquí les puse algunos ejemplos de lo que serían estos planes de acción. ¿Sí? Hay un montón en internet, la verdad es que encuentran muchísimos, distintas variedades. Yo acá copié algunos de los que me parecían los más lindos, ¿sí? De por sí porque son más gráficos. En este caso tenemos, bueno, esta es una sociedad de educación y investigación americana, ¿sí? De alergias alimentarias, donde vean ustedes, ustedes ya se descargan el formulario completo, ¿sí? Para poder entregarle a su paciente, ya poniendo los datos, alérgico a qué es, el peso del paciente, algunos datos generales, y bueno, aquí ya los signos y síntomas que van a ayudar a guiar a, bueno, aquel que se encuentre con el paciente en el momento de que el paciente desarrolle la crisis, ¿no? Síntomas graves, cuáles son y en qué casos entonces aplicar la adrenalina, síntomas leves, cuáles son, y en ese caso sugiere aplicar un antihistamínico, ¿sí? Aquí las dosis para cada una de las dos medicaciones, adrenalina y antihistamínico, y del lado de atrás, de acuerdo a la marca de la adrenalina que disponga el paciente, cómo administrarla, ¿sí? Este es un ejemplo, simplemente para que vean que existen, que hay un montón, y que el paciente debería egresarse, ¿sí? O más aún, ¿no? Luego de su visita con el alergista, presentar este tipo de papel, de dispositivo en papel, digamos, tenerlo consigo siempre. Este es otro ejemplo, pero la esencia es exactamente la misma, y es de la Academia Americana de Pediatría, vean que es muy parecido. Y acá tenemos un tercero, no más para que lo vean, esta es una sociedad española de alergología pediátrica. ¿Sí? Un poco más visual, con más dibujitos, pero la esencia es exactamente la misma. Signos, síntomas y cómo aplicar la adrenalina. Bueno, existen una serie de indicaciones, ¿sí? Sobre qué pacientes prescribir el autoinyector de adrenalina. La realidad es que yo, por lo que entiendo, cualquier paciente que presente a una anafilaxia debería recibir e irse a su domicilio con un autoinyector de adrenalina. Pero bueno, las indicaciones son un poco más precisas, tal vez esto es más de manejo del especialista, ¿sí? Pero si ustedes las miran, la realidad es que creo que encuadra con esto que digo, que cualquiera que tiene un antecedente, una anafilaxia, debería tener el autoinyector, si reacciona a trazas de alérgeno, o sea, dosis muy pequeñas, inóculos muy pequeños, posibilidad de exposiciones repetidas, que por ejemplo cuando el alérgeno es un insecto y siempre está la posibilidad, cuando es un alimento y la posibilidad está, aunque sea un error, la posibilidad existe. Reacciones graves, ¿no? Con alimentos específicos, urticarias generalizadas por picaduras de insectos, bueno, son muy generales, pero estas son las indicaciones que figuran en la mayoría de las guías. Lo mismo pacientes que tienen comorbilidades como asma, uso de beta bloqueantes, que ya lo mencionamos, y factores adicionales como aquellos que, bueno, vivan lejos del sitio de atención y que se sabe que van a tener grandes demoras para llegar, o cuando no queda muy claro cómo fue el episodio previo por el cual se indica, se prefiere indicar. Ahora sí, entonces tenemos las tres formas de presentación de la adrenalina. Estas sí van a ser las tres formas con las cuales vamos a enviar al paciente al domicilio, ¿sí? Vean entonces, la número 3 es, bueno, ya el autoinyector de adrenalina. Esta es una marca que se llama EpiPen, que es la que tenemos disponible acá en Argentina. Es un dispositivo muy caro, ¿sí? Acá les puse los precios para que tengamos una idea. Viene en dos dosis, ¿sí? Viene en dosis de 0,3 miligramos o de 0,15 miligramos, que es la Junior, ¿sí? O sea, no hay dosis intermedias. Es lo uno o lo otro, pero de acuerdo al peso del paciente nosotros elegiremos uno y otro, ¿sí? En general, ¿no? Para pacientes que pesan entre 10 a 25 kilos, aproximadamente se elige la de 0,15. Y para pacientes que pesan por encima de 25 kilos y hasta adultos, se elige la de 0,3. ¿Sí? Estos packs por este precio vienen 2 autoinyectores y uno que es una simulación, o sea, es de prueba y es para que el paciente practique. Por supuesto que desventajas son que es sumamente caro, es la más cara de todas, la mayoría de las obras sociales la cubren, o al menos cubren un porcentaje significativo, así que aquellos pacientes que disponen de obra social, bueno, tienen más posibilidades de poder adquirir este tipo de formato. Obviamente,
tiene fácil aplicación, lista para usar, ¿no? Es muy fácil de utilizar, es muy segura en lo que respecta a la dosis en sí, la forma de administración, pero sí tiene como desventaja, por así decirlo, es que la dosis es prefijada, ¿sí? O sea, es de 0,15 o es de 0,3, no hay intermedios, ¿sí? Paciente de 20 kilos, bueno, le aplicaremos la de 0,15, o le prescribiremos para que tenga en casa la de 0,15. Deberían indicarse idealmente, como les digo, al menos 2 autoinyectores por persona, ¿sí? Esto sería lo ideal, con uno solo no es suficiente. ¿Y por qué? Porque se sabe que hasta un 36% de las reacciones anafilácticas van a requerir una segunda dosis, eso por un lado, y por otro lado, porque justamente al ser a dosis prefijadas, nos puede ocurrir que, dependiendo, ¿no?, del peso del niño, que le estemos dando una dosis menor, lo sepamos, ¿no? Un paciente de 20 kilos le estemos dando 0,15, pero bueno, es lo que tenemos, o sea, son las 2 posibilidades que tenemos, entonces siempre tenemos que tener una segunda dosis porque sabemos a su vez que le estamos dando una dosis un poquito menor, ¿sí? Y otro motivo es porque obviamente prácticamente ningún paciente está a menos de 5 minutos del centro hospitalario, ¿sí? Y entonces, si pasan más de 5 minutos y el paciente persiste con la reacción, es necesario aplicar una segunda, tiene que tener el paciente una segunda dosis. Entonces, esta sería la de elección. Luego tenemos otras 2 posibilidades, ¿sí? Que es, por un lado, o al paciente enviarlo al domicilio con la ampolla clásica habitual de adrenalina y la jeringa de tuberculina. Entonces, esta es una posibilidad, ¿sí? Obviamente es la más barata, está ampliamente disponible, todos tenemos esto en el hospital para entregarle al paciente, pero tiene como principal desventaja es que, bueno, hay riesgo de equivocarse, ¿no? En el momento de llenado de la dosis, por supuesto, sobre todo en gente no entrenada, como pueden ser padres, ¿sí? De cargar entre el nerviosismo, ¿sí? Cargar por ahí la dosis de más, de menos. Entonces, ese es el principal riesgo que tiene esta forma de presentación. Pero bueno, es una gran alternativa. Otra posibilidad es directamente entregarle al paciente, más que la ampolla con la jeringa, directamente la jeringa ya prellenada con la dosis que el paciente necesita. Paciente de 20 kilos, cargado con hasta 0,2. Esa es una posibilidad, por ejemplo. Pero tenemos que saber que este tipo de jeringas prellenadas van a tener un tiempo máximo, ¿sí? Se ponen feas, por así decirlo. La duración es de 3 meses, ¿sí? Y esto siempre y cuando la guardemos adecuadamente, es decir, en una cajita cerrada y sin luz, ¿sí? Porque por algo las ampollas de adrenalina tienen este color caramelo, ¿sí? Y esto es porque ante la luz se degrada la molécula, ¿sí? Entonces, debe ser guardada siempre en la oscuridad para que sea útil. Pero bueno, son 2 alternativas que la verdad que para aquellos pacientes que no pueden acceder al EpiPen son más que válidas y sumamente útiles. Acá para que vean, entonces les presento este dispositivo, al menos yo en mi residencia no he tenido la oportunidad de cruzarme con este dispositivo nunca lo había visto yo ni menos que menos manipulado, ¿sí? Entonces es muy fácil de utilizar, acá les muestro, ¿sí? Tiene esencialmente 2 puntas, ¿no? Una donde va a tener una tapa azul que va a ser la tapa de seguridad, que cuando lo necesitamos utilizar, retiramos esta tapa, ¿sí? Agarramos la lapicera, ¿sí? Y con la otra punta, que es la punta siempre de color naranja, es donde está la aguja retráctil, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Acá tenemos toda la secuencia, lo agarramos, ¿sí? Como si fuese un fibrón con toda la mano, retiramos la parte azul, que es la tapa de seguridad, localizamos el sitio donde queremos colocarla, que va a ser cara anterolateral del muslo en su tercio medio aproximadamente, puede ser incluso a través de la ropa, hacemos presión. Cuando hacemos presión vamos a escuchar un clic, eso es que se liberó la aguja, ¿sí? Vamos a contar hasta 10 segundos y luego recién vamos a retirar. Una vez que retiramos, por otros 10 segundos masajeamos la zona para facilitar la absorción y luego sí llamamos al sistema de emergencias médicas y nos preparamos para la segunda dosis, ¿sí? En los niños que no están bien o que están inestables hemodinámicamente, obviamente siempre los vamos a tener seguramente acostados, ¿sí? Y se los aplicaremos directamente, pero aquellos niños que estén dentro de todo bien, activos, obviamente luchadores contra esta administración que a ninguno le gustaría, la mejor posición para tenerlos es con la que habitualmente le indicamos a las mamás que hagan el PAF, ¿sí? Entonces los sentamos, sus piernitas las tenemos atrapadas entre los muslos del adulto, lo mismo las manos, que las agarramos así con uno de nuestros miembros superiores, y tenemos el otro miembro libre para administrar la adrenalina.
Acá les tengo un pequeño video cortito, que es para que ustedes vean cuán fácil que es de aplicar este sistema que es el EpiPen, que es el que ya les digo, el que más tenemos disponible nosotros en nuestro medio, ¿sí? En este caso, este es un alergista, ¿sí? Que está en su consulta con una niña de 5 años, una niña que tiene una alergia, ¿no? Que ha tenido reacciones anafilácticas a un alérgeno en particular, y que en este caso estaban haciendo una prueba de exposición, y la niña empieza con síntomas en la prueba de exposición, ¿sí? Van a ver que son síntomas hiper sutiles, a los cuales no estamos acostumbrados a pensar en administrar adrenalina, ¿sí? Ni siquiera se ven. Los síntomas que ella que refiere que presenta es un poco de tos, un poco de rinorrea y lesiones en piel tipo urticariformes, pero muy espaciadas, ¿sí? Pero bueno, esto es suficiente para que hagan la administración, así que les muestro. Snarfling and sneezing, so she's having an anaphylactic reaction. So we're going to give her an EpiPen, and the way you're going to do this is that you're going to pull this off, you're going to keep your thumb out of the way, we're going to hold your leg, and you're going to push and hold in place until you count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and you pull it. Sound good? So she's currently breathing okay. There's no wheezing that's going on. We're going to do it right through here, sweetie. It goes through your clothes, no problem. So, Mom and you are going to do this together. Do it together. I'll hold it, you're going to hold it. And once the blue cap's off, the orange part is active. So you're going to push it really hard here against the side leg. And just going to hold your leg. Push. You want to hold my hand? Ready? 1, 2, 3. Push hard. 1, 1, 2, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. You did so good. You're so brave. Oh, wow. Oh, that was so well done. Wow, Zaya. That was so good. You can cry now if you want to. It's okay. Okay? Ow. Good work. So that medicine, we're just going to get you flat for a little bit. We'll leave you here. Bueno, es muy simple, nada, se los quería mostrar nomás por si en algún momento les toca. Y aquí un pequeño cuadrito, sí, este es un estudio que se realizó en el año 2012, en el cual se hizo una encuesta a padres, todos aquellos cuyos, bueno, con antecedentes, ¿no?, de hijos con anafilaxia, y todos ellos portadores de este tipo de dispositivos de autoinyección de adrenalina. ¿Y cuáles fueron los motivos por los cuales ellos no administraron adrenalina en el domicilio ante una presunta reacción anafiláctica en sus hijos? La mayoría de los padres consideraban que era innecesario, casi un 55%, no les pareció que los síntomas que el paciente tenía eran suficientes como para constituir una anafilaxia. Otros se sintieron inseguros, no estaban del todo seguros, y por ahí si estos síntomas constituían una anafilaxia, esto ya constituye casi el 75% de los casos, ¿sí? Otros, bueno, prefirieron llamar a la ambulancia y esperar y no definirlo ellos, ¿sí? Otros no tenían el autoinyector disponible ahí en el lugar, ¿sí? O sea, no lo llevaban con ellos a todos los sitios, ¿sí? Que este es un punto importante y que hay que recalcar, o les daba miedo utilizarlos o no se sentían entrenados, ¿sí? Es decir, simplemente esto me parece de importancia porque nos permite a nosotros saber cuáles son los principales motivos entonces entre los cuales los familiares no van a sentirse seguros, ¿sí? Para administrar la adrenalina. Básicamente es la falla de reconocimiento entre lo que es o no es un cuadro de anafilaxia o no, y seguridad a la hora de administrar la droga. En esta diapositiva ya me falta poquito y termino. Me gustaría que aquellos de ustedes, espero que sean algunos, varios, si tienen en su celular lector de código QR, ¿sí? Que lo activen y que lean este código QR que está presente acá en la diapositiva, ¿sí? Y si pudieron hacerlo, me lo comentan, ¿sí? Bueno, dicho esto, ojalá que más de alguno lo tenga, este es otro de los elementos, entonces, en lo que respecta al manejo y ya en la educación del paciente con antecedentes de anafilaxia, y son los dispositivos de identificación médica,
Es importante que todo aquel paciente que ha sufrido este tipo de reacciones disponga de algún tipo de dispositivo que permita reconocerlo, ¿sí? Como ven, los hay en distintas variedades, ¿sí? En forma de pulseras, donde, bueno, está bien graficado a qué el paciente es alérgico, al huevo, por ejemplo, ¿sí? La forma de pulseras por ahí es la más apta o la más segura para utilizar en niños. Otros es en forma de collares, ¿sí? Con dijes, donde de la misma manera, yo tengo asma o es alérgico a las nueces. Bueno, cada uno dice a su manera, pero hay otras formas, como son, por ejemplo, pines, o en llaveros, o en pequeñas tarjetas que se llevan dentro de de la billetera. Bueno, es muy variable, hay un montón de formas, ¿sí? Y dentro de estas formas, que nosotros así, bueno, estudiando y mirando un poco de esto, nos encontramos con otra posibilidad que nos pareció fantástica, o es algo que tal vez acá no estamos acostumbrados a utilizar, pero que en otros lugares del mundo sí que lo utilizan con frecuencia y me pareció sumamente útil, ¿sí? Es la confección de pulseras, pero en vez de diciendo, bueno, soy alérgico al maní, que en la pulsera misma tenga un dispositivo QR, ¿sí? Como es este ejemplo que está acá. Esto es fantástico porque lo que permite es acceso a todo tipo de información sobre ese paciente, por supuesto la que el paciente quiera, e incluso puede ser su historia clínica totalmente completa, con todos los exámenes complementarios, con todo lo que uno quiere, que puede acceder simplemente teniendo en su celular un lector de código QR, ¿sí? Entonces un paciente que se nos presenta a la urgencia, tal vez viene solo, un adolescente o ya un adulto, ¿no? Que viene solo, no está acompañado, que el cuadro es de gravedad, el paciente ha perdido el conocimiento, o bueno, no sé, una anafilaxia, tiene síntomas respiratorios altos que le impiden expresarnos qué es exactamente lo que les pasa. Tener este tipo de dispositivos me pareció fantástico y fundamental, y no solo para anafilaxia, sino para epilepsias, para pacientes diabéticos, para pacientes con arritmias, cardiópatas, en fin, cualquier tipo de enfermedad severa y que pueda, o compleja, y que pueda generar un colapso súbito, se beneficiarían de este tipo de dispositivos. Acá les hicimos una pequeña muestra para que, bueno, aquellos que no tengan lector puedan ver de qué se trata, ¿no? Miren. Ahí tenemos al paciente, ¿no? Que en este momento el paciente está teniendo una reacción alérgica severa, que es un edema de glotis, ¿no? Se está ahogando, y no nos puede decir qué le pasa, pero tiene puesto, por suerte, la pulsera, ¿no? Entonces nosotros con nuestro celular leemos la pulsera y vamos a acceder a este link, ¿sí? Que ahí ustedes ven que dice que ingresen al link, que es la historia clínica del paciente. Entonces nosotros ingresamos y tenemos acceso a todo lo que nosotros queremos respecto a nuestro paciente, más bien todo lo que el paciente cargó al respecto de sí mismo, ¿no? Datos personales de todo tipo, enfermedades, si es alérgica a las guardias, si es alérgica al maní, y bueno, cómo proceder, ¿sí? Si aparecen algunos de los siguientes síntomas, estoy teniendo una reacción, y qué tenés que hacer conmigo, cómo ayudarme, ¿sí? Entonces, bueno, nos pareció una herramienta fantástica, ya les digo, no solo para anafilaxia, sino para lo que sea, que es muy, muy fácil de armar. La verdad es que la armamos en menos de media hora, y lo único que habría que hacer es la confección de la pulsera, que también se mandan a hacer, no es nada complicado de obtener. Bueno, y si ustedes acceden y tienen el lector del código QR y entran ahí, van a poder encontrarse con lo mismo, ¿no? Ya lo último, ¿en qué casos vamos a...? Bueno, en todos los casos vamos a hacer la derivación al alergista, ¿no? Pero les cuento en 2 palabras de qué trata, obviamente, el manejo del alergista en este tipo de patologías. Por supuesto que ellos están entrenados en una anamnesis mucho más detallada que nosotros para averiguar cuáles son las posibles causas de anafilaxia, ¿sí? A veces cuando con nuestro anamnesis, nuestro interrogatorio no fue suficiente, obviamente ellos disponen de otras herramientas. Educar a la familia respecto a qué es la enfermedad, cómo es el manejo, entrenar al cuidador y al paciente para reconocer las crisis y actuar precozmente, esto es fundamental. Administrar este tipo de planes escritos que les mostré, así como medidas de evitación de acuerdo al alérgeno, y prescripción del autoinyector de adrenalina, así como entrenamiento en cómo es su administración.
Cuando no queda claro cuál es el alérgeno, bueno, la realización de pruebas para tratar de determinarlo, como son las prick test, ¿sí? O las determinaciones de IgE sérica específicas, dependiendo, ¿no?, de la sospecha diagnóstica, o en algunos casos indicados, la realización de pruebas de exposición controlada, por ahí cuando no queda del todo claro el alérgeno, ¿sí? Se lo expone y se ve, obviamente, en un entorno siempre controlado, o de la misma manera con el paso del tiempo para ver si el paciente sigue siendo alérgico a ese determinado alérgeno. Y también los alergistas pueden instalar una serie de medidas terapéuticas específicas, ¿sí? Como es la inmunoterapia, específicas con ciertos alérgenos, como sobre todo los que se ven que tienen más resultado, es con insectos, o de sensibilización de fármacos, que es lo que preguntaba Gabriela. A fin, ¿no?, de que tal vez lograr en el tiempo una mayor tolerancia en ese paciente y bueno, una mayor inserción o mayor seguridad, una mayor inserción social y seguridad, en el caso de que hubiese algún tipo de exposición accidental. Último, ya les digo, entre la batería de información que debemos brindarle a nuestro paciente, son las medidas de evitación, ¿no? Y de acuerdo a cada alérgeno va a depender cuál va a ser la medida de evitación. Y esto la verdad es que es recontra importante, siendo que, por ejemplo, en el primero, ¿sí?, pacientes alérgicos al látex, la realidad es que nosotros tal vez no lo tenemos tan claro, al menos yo no tengo tan claro, pero de todo tiene látex, y es re importante esto, al paciente se lo tenemos que decir y se lo tenemos que dar por escrito. ¿Sí? Solo por darle algunos ejemplos de elementos que cualquier niño va a estar en contacto, dentro de la escuela: las lapiceras, los lápices, las gomas de borrar, la plasticola, la boligoma, los botones de la calculadora, ¿sí? Todo esto puede tener o tiene látex. En el gimnasio, cuando hacen actividad física, ¿sí?, pelotas, colchonetas, los inflables, las bandas elásticas de todo tipo, los mangos, sea de las raquetas para jugar al tenis, o por ejemplo de los triciclos, los mangos también donde se van las manos, o bicicletas, todo eso tiene en su estructura generalmente látex. Distintos muñecos también tienen látex en su estructura. En el caso de los bebés, los chupetes, las tetinas o los muerdillos, ¿sí?, habitualmente tienen, más allá de los insumos médicos, que es lo que uno piensa primero, ¿no? La verdad es que nosotros pensamos en los guantes cuando nos dicen alergia al látex, pero no solo guantes, en el estetoscopio, en las sillas de ruedas de los pacientes, ¿sí?, consideremos los mielos, ¿sí?, que habitualmente asocian alergia al látex, y es habitual que tengan que utilizar sillas de ruedas. Bueno, claro, la silla de ruedas en sí tiene látex en su estructura de la rueda. Entonces, simplemente como para dar un ejemplo, ¿sí? U otro ejemplo, pacientes con alérgicos a picaduras, ¿sí? Bueno, también todas las medidas que tenemos que tener y poder entregarle para disminuir el riesgo de que ocurra la picadura. Y bueno, y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, quieren nada, o en el micrófono. Creo que quedaba, Bel, en el chat, quedaba una de Miguel Cler que te había preguntado cuando requerían de infusión continua de Adrena si la dosis era la misma que en el shock. Sí, Miguel, la dosis 0,1 gamma kilo minuto, titulable, ¿no? Pero en condiciones habituales iniciamos con la misma dosis que estamos acostumbrados, sí. Bueno, genial. No hay otra pregunta más de la que ya respondió Marcelo. Buenísimo. Bueno, si no tienen más preguntas, espero que no las hayamos cansado hasta el final, pero bueno, gracias a todos. Muchas gracias, les felicitamos porque es una clase muy completa y se nota que le pusieron dedicación. Háganse las pulseras. Pulseras para todos. Por si uno la quiere ver de nuevo y demás, pero... La pulsera fue el máximo descubrimiento para mí, y me recopé con eso, en serio, y la verdad es que estuve mirando ahí en Mercado Libre, y por entre 1.000 y 2.000 pesos se puede confeccionar en serio una pulsera así que tenga un código QR, y con un buen cuidado tiene una duración de años, ¿no? De años, realmente. Y con ese mismo código QR uno siempre la puede cambiar, ¿no? Y si tiene su propia historia clínica puede ir agregándole cosas, porque, bueno, ese es un documento propio de uno. El QR es nada más que está vinculado, pero nada más. Me pareció fantástico.
Bueno, muy bien. Si nadie quiere acotar más nada, cortamos acá. Gracias, chicas. Sí, entre toda la residencia le hacemos la pulsera Cata Orihuela. Bueno, gracias por escucharnos. Chao a todos. Chao. Chao, chao.